Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos, amados, que alcanzan a escuchar. Les bendecimos en este día. Recuerda que estamos aquí en este espacio de mística y mística cristiana. Gloria a Dios. Hoy quiero, amados, con la ayuda de Dios, compartir con ustedes este, este mensaje. El tema que vamos a estar tratando me parece que es muy importante para este tiempo. Así que yo le invito a que esté atento, muy atento a lo que vamos a hablar. Y que si no entiende, vuelva a oír antes de cuestionar o señalar, vuelva a oír. Vamos a estar hablando hoy vamos a abordar el tema de el adoctrinamiento mental. Pero hoy vamos a enfocarnos a cómo desmontar este adoctrinamiento mental o esta programación mental. Así que el tema es desmontando el adoctrinamiento mental o programación mental. Ese es el tema. Desmontando el adoctrinamiento mental o programación mental. Yo quiero que usted esté atento y que comparta, porque dice que gracia recibiste, entonces da de gracia. Es muy importante para este tiempo que el hombre entienda la condición en la que se encuentra, la guerra en la que está inmerso, pero él no está luchando. Él no está luchando. ¿Por qué? Porque está desentendido en su gran mayoría, porque ya hay muchos que comenzaron a entender de que es una guerra. ¿Sí? Gloria a Dios. Es una guerra mental en la que estamos inmersos hoy en día. Que el hombre se está muriendo sin alcanzar a comprender la razón de su existencia. ¿Por qué? Porque entidades que alcanzaron un mayor conocimiento de esta existencia lo cautivaron y lo tienen allí desarrollando un montón de tareas que no aprovechan, que lo mantienen alejado de su verdadera naturaleza. Así que yo quiero que usted esté atento y que permita que otros escuchen. Así que comparta este mensaje, comparta este video. De gracia recibiste y entonces da de gracia. Suscríbete al canal. Vamos a comenzar. Gloria a Dios. Desmontando la programación mental o el adoctrinamiento mental. Ese es el tema. Dice la sabiduría de Dios que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra. ¿Por qué? Porque con ingenio harás la guerra. Pero para hacer una guerra usted tiene que conocer que usted está inmerso en ella o que está envuelto en ella o que le toca pelear. Pero cuando usted desconoce todas estas cosas, usted aún peleando, aún en medio de la misma batalla, usted no se da cuenta de que están disparando para matarlo, de que están haciendo todo lo posible para que usted no surja. Y así está el hombre hoy en día. Está envuelto en la guerra, en medio de la guerra, y no se está dando cuenta de que la batalla se está librando para que él no prospere, para que él no conozca, para que él no evolucione. Pero aquí queremos que usted comience a comprender estas cosas y comience a desmontar la cantidad de ideas que el mundo o que el sistema inventó para que usted se perdiera en ellas, para que usted considerara que esas cosas eran verdad o eran ciertas o eran la manera correcta de vivir.
o las conductas correctas que debería el hombre manifestar, para que en esas ideas erradas el hombre se envolviera y se perdiera y nunca alcanzara a conocer el propósito de su existencia. Gloria a Dios. Así que le invitamos una vez más a que comparta el mensaje. Deje que otros escuchen. Deje que otros oigan. Y el que tenga oídos para oír, pues entonces él aprovechará esta verdad. Él aprovechará este mensaje. Como siempre digo, buscamos a que uno o dos o tres se despierten. La idea es dar la pelea, porque yo sé que si se despierta uno, dos o tres, seremos más los que estamos peleando esta batalla, los que entraremos a pelear esta batalla. Gloria a Dios, aleluya. Así que Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. ¿De qué? Como decía yo en el libro que escribí, la primera libertad es la del conocimiento del pecado. El pecado es una de las maneras de esclavizar al hombre. Óigase bien, es una de las maneras de esclavizar al hombre, de mantenerlo ajeno de su propósito, ajeno de su propio edificio. Óigase bien, ajeno de su propio edificio. Tenerlo cautivo en regiones espirituales que el hombre no se alcanza a imaginar. Pero el conocimiento de la verdad que viene manifestada por la palabra de Dios te hace comprender que la vida no es simplemente esto que tú alcanzas a percibir con los sentidos. Como decía la otra vez, el hombre está abstraído de la verdad o de la realidad, siendo él mismo parte de ella. ¿Por qué? Por causa de la percepción de los sentidos y causa de las cantidades de ideologías que se han grabado en la mente del hombre, en la psique, para que el hombre en esa idea se pierda y no entienda que él fue llamado a experimentar y a manifestar una vida espiritual, a ser sustentado por una vida espiritual. Gloria a Dios. Todos conocen que las cosas que vemos surgen o entienden que las cosas que vemos surgen de lo que no vemos y lo que no vemos es lo espiritual, que vendría a ser el sustrato de todas las cosas, de todas las formas que existen. Óigase bien. Gloria a Dios. Sí, todo tiene una base espiritual. Dice en Génesis que en el principio Dios creó cielos y tierra. Luego dice de la tierra que estaba desordenada y vacía. Ponga cuidado a lo que estoy hablando, porque voy a hablar, no voy a medir la profundidad en la que el Señor nos permite hablar. Dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que las tinieblas están sobre la faz del abismo. Gloria a Dios. Comprender esto es el esquema de la existencia, la base, porque de aquí, de esto, es que todo comienza a formarse. Mejor dicho, de este universo, porque es que la existencia es mucho más que esto que nosotros hemos visto. Pero esa es la base de este universo, de las formas en este universo, de las cosas que vinieron a formarse en este universo. Esa es la base. Eso que está anunciándose allí es la base. Es el punto de partida para que las cosas comiencen a formarse en este universo. Y el que dio forma a todas las cosas es el Espíritu que estaba allí moviéndose. Gloria a Dios. Bueno, este preámbulo para entrar a hablar, gloria a Dios, de esta programación mental y cómo desmontarla. Hay que entender que el adoctrinamiento mental lleva muchos años en el mundo, lleva muchos siglos.
estos seres que evolucionaron, o mejor dicho, que llegaron a un entendimiento mayor que el del hombre, comenzaron a idear un plan para cautivar a los hombres en su propia mente, sin necesidad de que usted vea una guerra física, sin necesidad de que usted vea eh, una guerra directa en contra de su persona. Ellos inventaron la manera de encerrarlo, de controlarlo y de guiarlo conforme a su voluntad, sin que usted entienda que está viviendo una vida ajena a lo que realmente es su propósito. ¿Cómo? El adoctrinamiento mental, basado en una serie de ideas erradas, conocimientos errados, falsas o verdades a medias, para impulsar al hombre a la realidad que hoy está manifestando, envuelto en las vicisitudes de este mundo, siguiendo la corriente de este siglo, ajeno de la vida espiritual que lleva adentro, que es capaz de sustentar su existencia. ¿Por qué? Porque estos otros seres saben que si el hombre alcanza a despertar el potencial espiritual que lleva por dentro, entonces se cumplirá lo que está escrito en Génesis, que Dios puso al hombre para señorear sobre la obra de sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Que el fuerte ejerce fuerza sobre el débil, y el débil en su debilidad tiene de manera voluntaria o obligatoria sucumbir ante la presión del fuerte. ¿Y qué hizo fuerte a estas criaturas? El conocimiento de la existencia. ¿Qué ha hecho débil a los hombres? El no oír a Dios. Óigase bien, el no oír a Dios, porque el oír a Dios es oír la sabiduría que va a producir el despertar en mi esencia. El oír la palabra de Dios va a producir en mi espíritu, en mi naturaleza, un despertar. Va a traer a mi intelecto un conocimiento que va a permitirme ver desde otra perspectiva la existencia que me rodea y comprender de que estamos en una guerra mental, estamos inmersos en una guerra mental, y que el conocimiento de la verdad es que me hará libre, porque me permitirá discernir entre el bien y el mal con agudez, que las cosas que yo creo que eran ciertas o que eran necesarias o que era la manera eran o la manera correcta realmente no lo son, sino que hacen parte de un adoctrinamiento, de una manera de existir, de vivir que los que están allí controlando le ofrecieron o le manifestaron, le plantearon al hombre para que se ajustara a esa manera y el hombre se alejara de lo que verdaderamente es. Así que hoy tenemos un hombre enteramente material, enfocado en lo material, enfocado en lo perecedero, ignorando que lleva una vida superabundante adentro que necesita despertar. Pero que le enseñaron que tenía que salir corriendo a buscar trabajo, a buscar a sacar un título para calificar en el sistema.
que al final lo único que le iba era a ofrecer es más trastornos mentales, hasta apagar por completo la vida que lleva por dentro. Lamentablemente así está el hombre hoy en día, envuelto en tantas cosas de este mundo, de este sistema, que más bien digamos del sistema, porque el mundo lo creó Dios y dice que y vio Dios que todo lo creó era bueno, pero lamentablemente el hombre pecó y se dio el control del mundo, el señorío que Dios le había otorgado, se lo cedió a una entidad del mal. Y esa entidad ha hecho todo lo posible para engañar a los hombres, para mantenerlos inmersos en su maldad, en su engaño, para que el hombre nunca se despierte y recupere ese señorío. Pero Jesucristo dijo que Él había venido ¿para qué? ¿Para qué? Para rescatar lo que se había perdido, para darnos conocimiento de la verdad, para que pudiéramos ser libres. Eso fue lo que dijo, que y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. ¿Pero qué es el Hijo? El Hijo es la verdad, el Hijo es la palabra. El Hijo es el conocimiento de Dios que viene inmerso en su palabra. Esa es la fuerza del Hijo. Por eso es que hay que oír a Dios, por eso es que hay que oír la palabra. Pero también esta palabra que vemos hoy en día ha sido incursionada por estos que están allí. Entonces hay que escuchar, hay que oír con mucho cuidado, escudriñarlo todo, desechando lo malo y reteniendo lo bueno. Porque esta misma palabra que leemos, si no prestamos atención, también nos puede envolver en más cautividad. Y lo voy a dejar allí para no entrar en profundidad, para no chocar con mentes que pueden ser muy frágiles en lo que pudiera decir, pero sí. Esta palabra te puede dar libertad, pero también te puede dar cautividad si no comprendes, si no disiernes. Gloria a Dios. Así que todo eso hace parte de la programación mental, es la entramada que han montado estos que controlan este sistema y que han encontrado a hombres faltos de entendimiento que les han ayudado a ellos a cumplir su propósito. Es cierto, hay reptilianos y hay otras especies allí que están sobre la cabeza del hombre. Óigase bien. Hay reptilianos y otras especies que están sobre la cabeza del hombre. Cuando hablo de sobre la cabeza, digo que están manipulando tu mente, que están controlando tu mente con ideas, mentiras y una entramada, una estrategia que tienen para abstraer al hombre de la verdad, mantenerlo lejos de la vida superabundante y de la realidad. Gloria a Dios. Pero ¿qué procuramos hoy? Que tú comiences a entender cómo puedes hacer la guerra, cómo puedes comenzar a, a ejercer presión desde tu interior, a rebelarte a ese sistema. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación del espíritu de vuestra mente. Óigase bien, ¿cómo? Mediante la renovación del espíritu de vuestra mente. O sea, cambiarle el software a tu mente. ¿Sí? Hablando en términos que usted pueda entender. Porque usted conoce que el celular se actualiza de software, entonces usted ya entiende que es un cambio de software. Pues si no sabe qué es un software es la parte lógica de el celular, o sea, el sistema operativo. En esos términos está hablando el apóstol Pablo, de que hay que renovar el espíritu de la mente.
de que hay que comenzar a pensar de una manera diferente a la que el mundo y la circunstancia en la que tú estás viviendo te está induciendo a pensar. Por eso Jesucristo dijo, el Señor dijo que no juzguéis de apariencia, sino que juzgad con justo juicio, porque las apariencias que el mundo te ofrece te inducen a un pensamiento, que es el pensamiento que los que han causado la estructura en la que estamos viviendo hoy, nos quieren llevar, o nos quieren inducir a que el hombre permanezca cautivo, sin que haya guerra, sin que haya, no, únicamente induciéndonos a pensar de una manera, a ver la existencia de una manera. Y allí el hombre es cautivo. ¿Por qué? Porque es como cuando al caballo se le pone el cabestro para que mire en una sola dirección, ¿sí? Y no pueda ver la panorámica, la totalidad de la realidad. Entonces el hombre está enfocado en que la existencia, que la vida es esto que ve, esto terrenal, esto material, y está ajeno de la verdad poderosa que lleva por dentro, que es la vida de Dios, capaz de sustentar su existencia, la existencia. Recuerda que todas las cosas que vemos surgen, parten, tienen su principio, su base en lo que no vemos, que es lo espiritual. Antes de que cualquier cosa llegue a ser, el Génesis lo explica, lo deja ver, que la base de todas las cosas, vemos que hay agua, vemos que hay tinieblas, pero también vemos allí el sustrato, el espíritu, que es el espíritu formativo de todas las cosas que luego entraron a la existencia. Gloria a Dios. Entonces, hay que cambiar el espíritu de la mente, hay que renovarlo. Hay que comenzar a pensar no conforme a las circunstancias que la realidad actual me ofrece, sino conforme a lo que yo quiero. Óigase bien. Experimentar, quiero vivir. O sea, no pienses en las circunstancias en las que estás actualmente, sino en las circunstancias que tú quieres estar. Es un principio básico para comenzar a ejercer presión, para comenzar a renovar el espíritu de la mente. No pensar en lo que estamos viendo actual, en lo que estamos viviendo, sino en lo que queremos experimentar. Centrar nuestros pensamientos en lo que queremos experimentar, en lo que queremos ver. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Que no juzguemos de apariencia, sino que juzguemos con justo juicio. Pero también dijo que para el que cree todo es posible. Vamos a tratar de explicar el sustrato a fondo de estas palabras, ¿sí? También dijo que conforme a tu fe será hecho. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe, en la definición que el Espíritu a través del apóstol Pablo dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo el hombre puede alcanzar a tener certeza de algo que no ha visto, que no tiene en sus manos? Explicábamos en otro video que mediante el conocimiento de ese fenómeno o de ese objeto, el hombre podía tener certeza de lo que se estaba esperando de él. ¿Sí? Pero otra definición de fe dice que la fe es la sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de lo que de cosas que ya pasaron y como es la evidencia de lo que vendrá. Óigase bien, ¿cómo tiene uno la sustancia de las cosas que aún no han sido creadas, que aún no han sido manifestadas?
en el pensamiento. Y aquí tocamos la parte que el apóstol Pablo dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Dónde comenzamos nosotros a andar en el Espíritu? En el pensamiento. El pensamiento es el principio de andar en el Espíritu. Porque el pensamiento es espiritual. Y no cualquier pensamiento, sino el pensamiento imaginativo, el pensamiento creativo, en el que tú le das forma e imagen a lo que estás pensando, le das forma, le das imagen. O sea, puedes crear una realidad, una visión real de eso que tú estás pensando. Escucha bien lo que estoy diciendo. Ese es porque esa es la guerra mental que tenemos todos los hombres hoy en día. Que el enemigo halló la manera de incursionar nuestra mente, de cautivarla y poner a nuestro espíritu a vivir realidades que nos mantienen abstraídos del verdadero propósito de nuestra existencia. ¿Sí? Por eso hay miseria, por eso hay ruina y por eso hay tantas cosas que no comprendemos, pero ¿qué está pasando? De que hay una cautividad mental en donde el hombre únicamente vive lo que el que está más arriba le permite vivir. Óigase bien lo que estoy diciendo. Donde el hombre únicamente experimenta lo que el que está más arriba de él, de lo que el que está sobre su cabeza o sobre su mente le permite experimentar. Así está el asunto. Así está la existencia del hombre hoy en día. Está cautivo, pero no se está dando cuenta de la cautividad porque la cautividad es mental. Y él piensa que las ideas y pensamientos que llegan a su mente son de él, pero no se da cuenta que hay una entidad sentada sobre su cabeza, sobre su mente, que es la que está gobernando su existencia, su vida. Y esto es a nivel global. El programa, la programación es a nivel global, porque estas otras entidades lograron salirse de una manera u otra de los esquemas terrenales y ahora están operando en esquemas mentales, lo que el hombre todavía no ha podido lograr. ¿Por qué? Porque no ha querido oír a Dios, no ha querido entender que esta palabra lo que te revela es cómo funciona la vida espiritual y te da alimento para despertar lo espiritual que hay en ti. Gloria a Dios. Por eso siempre que digo, hablo diciendo que muy alejado de preceptos religiosos, entender que esta palabra viene a darme conocimiento de ciencia, de sabiduría, de poder espiritual, de vida espiritual, que permitirán a mi espíritu y a mi mente y a mi intelecto vivir por fuera de la programación mental en la que el sistema ha inmerso a los hombres para mantenerlos cautivos. Porque el hombre cree que la riqueza es dinero, manifestar dineros y cosas en este mundo. ¿Qué tan lejos está de la verdad? Porque al final se morirá, como dijo Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Se morirá y los miles de millones que pudo haber alcanzado en este mundo tendrás que dejarlo a otro. Y él entrará a la existencia, a la eternidad con las manos vacías y dándose cuenta que toda la vida vivió una mentira. ¿Por qué? Porque te enseñan a trabajar sin descanso 8 horas, a enfocarte en lo que
no alimenta tu espíritu. Y tú crees que esa es la mejor manera de vivir, trabajar y trabajar y trabajar, pero ¿trabajar en qué? Jesucristo dijo, no trabajéis por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Hay que saber enfocar nuestras fuerzas. Y la vida del hombre no está aquí en lo terrenal, sino en lo espiritual. En poder desarrollar lo espiritual está el buen vivir del hombre. Por eso dice que los ojos del sabio están en su cabeza. ¿Por qué? Porque el sabio entiende que la realidad o la vida que él espera llevar debe ser planeada, debe ser programada en su mente, en su espíritu. ¿Por qué? Porque es la vida o la realidad espiritual la que se va a extrapolar para manifestarse en esta realidad colectiva. Hablo en esta manera porque ya en otro video ya expliqué esto. ¿Qué? Que nosotros somos una copia a escala del universo. Cada hombre es una copia a escala del universo. Y cada hombre vendría a ser el Dios de ese universo que administra, que es su cuerpo. Y que la realidad en la que vive o permanece nuestro espíritu es la realidad que utiliza el macrouniverso que representa a la realidad colectiva en donde todos estamos existiendo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, porque en él vivimos, porque en él existimos. Pero esa realidad colectiva en la que todos podemos ver de los demás se toma de la realidad individual que el espíritu de cada persona está experimentando. Escuche bien lo que estoy diciendo. Está experimentando. O sea, la realidad que cada uno lleva es la extrapolación de la realidad interna del individuo, del espíritu. Y la realidad del espíritu está viéndose totalmente afectada por los parámetros mentales en los que nuestra mente se está rigiendo por causa de aquellos que están ejerciendo control de nuestra mente. ¿Por qué? Para llevar al espíritu a un estado de qué? Para una condición en la que ellos pueden realizar sus objetivos con nuestra existencia. Hay unos que tienen dinero, hay otros que no tienen dinero, pero todo esto está bajo el control del sistema. Los que tienen dinero y tienen ciertas comodidades dirán, no, que la vida para ellos está bien. Pero al final te pregunta la verdad, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo entero y perder tu alma? Porque al final terminarás con las manos vacías. Por eso hay que conocer la verdad para ser libres de las tantas trampas que el mundo ha puesto para que el hombre nunca vuelva a recuperar el señorío que ya Dios le dio desde el principio. Pero Jesucristo dijo que Él vino a rescatar eso que se había perdido. El punto, amado, es que para comenzar a combatir esa programación mental y comenzar a desmontarla, tenemos que comenzar a vivir más adentro que afuera. Fíjase bien, comenzar a vivir más adentro que afuera, porque lo que está afuera, lo que te transmite son ideas erradas de tu verdad interna o de lo que tú eres. Pero cuando tú comienzas a crear, a ser creador de tu realidad, óigase bien, o a ser administrador de tu realidad, o a ser consciente, mejor dicho, de tu realidad, entonces comienzas a combatir el esquema de realidad que ellos traen para tu espíritu a través de la programación mental. Escuche bien esto. ¿Y cómo combatimos o cómo comenzamos a ser conscientes de nuestra realidad interna? Cuando nosotros somos los que estamos trabajando en ella. Óigase bien, cuando nosotros somos los que estamos trabajando en ella, nos hacemos conscientes de nuestra realidad interna. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la gran pregunta, ¿cómo hacemos eso?
Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno por lo general tiende a enfocar la fe como algo abstracto y Dios alguien que está muy retirado. Pero lo que Dios dijo es que sin sustancia es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia de algo? El sustrato es lo espiritual. Pero ¿cómo lo obtenemos? Con el pensamiento. La otra vez yo decía que todas las cosas que existen han sido creadas dos veces. Y la primera creación que ese objeto que se ha materializado obtuvo fue en la mente, en el pensamiento, en la creatividad que logró darle forma y manifestarlo. Y aunque todavía no existía, ya tenía forma, ya tenía medición. Óigase bien. Aunque el objeto todavía no existía en el plano material, ya en el plano mental o en el plano del pensamiento espiritual, ya tenía forma, ya tenía sentido, ya tenía medida, ya tenía consistencia, ya tenía sustancia. Eso es vivir por fe, eso es andar por fe, generar la sustancia de las cosas que esperamos que lleguen a nuestra vida. ¿Y cómo generamos la sustancia de las cosas que esperamos que lleguen a nuestra vida? A través de la fuerza mística del pensamiento imaginativo, del pensamiento creativo, lograr darle realidad a los pensamientos, darle forma a los pensamientos que estamos concibiendo, que es lo que estamos esperando, que queremos que llegue a nuestra vida. Entonces, permitir que nuestro espíritu viva en esa realidad. Antes de que se manifieste, permitir que nuestro espíritu viva en esa realidad. ¿Por qué? Porque la realidad que se va a extrapolar después para que nosotros manifestemos en esta instancia, en este plano físico, es la realidad en la que está viviendo nuestro espíritu. Óigase bien. Usted debe prestar oído y entender lo que estamos hablando. Y permitir también que otros oigan. Así que comparta el mensaje, comparta este mensaje. Porque necesitamos que muchos entiendan que tenemos la capacidad de revertir esa programación mental si prestamos más atención a nuestros pensamientos y nos enfocamos más en nuestras metas. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quiere el hombre? Andar por fe es pensar antes. Escuche bien esto. Andar por fe es concebir la sustancia de las obras que se van a manifestar después. Eso es andar por fe, es pensar antes y visualizar todo antes de que acontezca. Eso es andar por fe. O sea, lejos del precepto religioso, andar por fe es eso. Visualizar, tener una vista previa de las cosas que se van a manifestar después. Tener la sustancia de las cosas que se van a manifestar después. ¿Por qué? Porque la sustancia es la base de... Nada puede llegar a existir sin una sustancia. Óigase bien, nada puede llegar a la existencia sin la sustancia. Y andar por fe es generar la sustancia de aquello que yo quiero ver manifestado en mi vida. ¿Y cómo se genera la sustancia? A través de la fuerza mística del pensamiento y el pensamiento creativo. Cuando usted comienza a pensar que tiene un carro, por eso esas leyes que atracción, o sea, no están del todo desenfocadas. ¿Por qué? Porque el universo, como se dice, es mental. Ellos dicen, es mental. No están tan desenfocados. Hay una gran razón fuerte para entenderlo así. Lo podemos entender así, el universo. Cuando entendemos que, no sé si entrar en esta profundidad. El punto, amado, es que la manera de revertir esta programación mental o ejercer presión en contra de esta programación mental es tú comenzar a ser consciente de los pensamientos, de las cosas que quieres y alimentarlas. ¿Qué quiero decir con alimentarlas? Por ejemplo, tú quieres un carro, digámoslo así.
Tú quieres que de aquí a 1 año o a 2 años tú verte manejando un carro, tener una casa hermosa. Esto es una ilustración porque es algo que el hombre quiere, ¿sí? Entonces tú tienes que comenzar a alimentar esos pensamientos y verte en ellos, verte manejando el carro, verte entrando en la casa, viviendo en la casa. ¿Para qué? Para que la fuerza mística del pensamiento cree esa realidad para tu espíritu. Y tu espíritu comience a vivir, a experimentar ya esa realidad. ¿Por qué? Porque es la realidad del espíritu la que se está extrapolando para manifestar esta realidad física. Porque es la realidad del espíritu la realidad colectiva extrae para manifestar a tu vida. Pero cuando tú comienzas a tener control de tus pensamientos y comienzas a enfocar tus pensamientos no en la circunstancia en la que estás viviendo, sino en las cosas que tú quieres para tu vida, y comienzas a visualizarlas, a generar la sustancia. Óigase bien, cuando tú comienzas a visualizar, por ejemplo, cuando tú comienzas a verte en el carro manejando lo que vas de aquí para allá en el carro, estás generando la sustancia. Y recuerda que la fe es eso, la sustancia de lo que se espera. Cuando tú comienzas a visualizarte entrando en la casa, saliendo en el carro y haciendo otras actividades, ¿sí? Comienza a generar una sustancia que se convierte en la realidad de tu espíritu. Y esa realidad es la que va luego a ser extrapolada para manifestarse como tu vida o como las vivencias que vas a experimentar en tu existencia. Es esa realidad física que se está extrapolando, que ha sido creada a partir de la fuerza mística de tus pensamientos. Por eso no hay que enfocarse en las apariencias, en las cosas que vemos, sino en las que no vemos físicamente, pero que podemos visualizar o tener esquemas mentales que nos permitan vivir esa realidad antes de que se manifieste en este plano físico. De eso se trata, de supervisar cada día que esa realidad que yo quiero experimentar esté vigente en mi plano mental. ¿Por qué? Cada día, porque los agentes que están allí, que no quieren que tú salgas de su control, van a trabajar para destruir cada día tus sueños. Tú piensas algo ahora y ves con claridad, tienes una visión de eso que deseas, pero si no eres constante alimentándolo, generando energía que le permita alcanzar esa estabilidad, entonces los que están allí operando en tu mente se van a encargar de destruir esa realidad y poner la realidad que ellos quieren que tu espíritu experimente. Es la razón por la que los sueños se hacen tan difíciles de alcanzar en ocasiones. ¿Por qué? Porque hay agentes allá que están gobernando, que están controlando nuestra mente, que si lo que tú estás pensando y lo que tú anhelas no va de acuerdo a lo que ellos quieren para tu vida, entonces ellos no van a permitir que ese sueño se realice. Por eso es importante hacer que los sueños bajen al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es una parte, es un área aislada a la que ellos no tienen acceso así tan fácilmente. Ellos no pueden acceder al corazón así como acceden a la mente. Por eso, de allí la importancia de bajar los sueños al corazón, de hacer que el corazón sea que los albergue y los alimente. ¿Por qué? Porque el corazón es más de difícil acceso para ellos. Y si el corazón es el que está pintando, entonces ellos no pueden destruir lo que el corazón está pintando en tu mente, en tu cerebro, en tu mundo espiritual, en tu universo espiritual. Por eso hay que entender que la vida no está afuera, sino que está adentro. Y que hay que trabajar no por las cosas terrenales, sino por las espirituales, que comienzan en el pensamiento. ¿Dónde comienzan las cosas espirituales por las que tenemos que trabajar? Comienzan en el pensamiento y en el pensamiento imaginativo o creativo.
Cuando tú comienzas a darle forma a tu realidad y a ser consciente de la realidad espiritual, de la realidad de tu espíritu, entonces esa realidad es la que va a transformar tu vida. ¿Y cómo eres tú consciente de la realidad de tu espíritu? Cuando tú comienzas a darle sentido a los pensamientos y a proyectar tu vida, lo que tú quieres, lo comienzas a proyectar en tu mente, en tu imaginación y a visualizarlo. Cuando tú comienzas a permitir que tu espíritu pueda vivir eso que tú anhelas, eso que tú deseas, cuando tu espíritu comienza a vivir eso que tú anhelas, entonces eso que tú anhelas es lo que la realidad colectiva va a extrapolar. Pero hay que ser constantes. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos que no quieren que esa realidad que se sale de su control se manifieste. Entonces lo que ellos van a hacer es destruir esa realidad. Cuando el hombre no está despierto espiritualmente, no puede ver lo que está pasando en su interior. Pero cuando el hombre comienza a despertar, se da cuenta que es una guerra en la que está viviendo, porque él crea una realidad y estos otros que están allí vienen y la destruyen y ponen su realidad. Y es un quita y pone hasta que el hombre logra concebir, bajar eso al espíritu, esa idea al corazón, y el corazón la hace constante. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre mantiene pensando y alimentando esa realidad. Por eso hay que ser consciente de la realidad de nuestro espíritu. Y la realidad de nuestro espíritu es ponerlo a vivir en las cosas que nosotros anhelamos para nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. No pido excusas que... Gloria a Dios. Retomando, amados, y reitero, o sea, usted ve que yo repito una cosa y lo otro, porque yo lo que anhelo es que usted pueda comprender, que usted puede comenzar a revertir esa programación mental si comienza a trabajar más de manera mental. O sea, si gasta más tiempo tratando de visualizar sus sueños, lo que usted desea, la vida que usted quiere llevar. Si gasta más tiempo tratando de concebir en su mente, de alcanzar, ver una imagen, ver en imágenes eso que usted anhela para su vida. Si gasta más tiempo en esto, usted hará más que 8 horas de trabajo para el mundo. Una hora que usted gaste diariamente trabajando en su mente, en su realidad, en su futuro, tratando de visualizar cómo es, cómo sería, cómo usted quiere que sea, y viendo que eso se permanezca, se mantenga, se haga constante, entonces usted permitirá que su espíritu comience a vivir o a experimentar esa realidad futura. Y eso es la sustancia. Cuando usted logra concebir esto con imágenes, concebir sus pensamientos, su anhelo, comienza a darle imágenes en su mente, eso es la sustancia de lo que se espera. Eso es la fe, eso es caminar por fe. La sustancia de lo que se espera. Cuando usted logra que esos anhelos, esos deseos, y lo pongo en estos términos para que usted tenga, o sea, para que usted tenga una motivación, ¿sí? Porque esto es mucho más profundo, pero ahora lo que necesitamos es que usted comience a combatir, a ejercer presión al sistema, porque mientras más sean los que entiendan y comiencen a ejercer presión, pues tendremos un sistema con una menor oportunidad de seguir trastornando nuestra existencia. Para eso hablamos de esta manera y queremos que usted se enfoque. Más que salir a trabajar 8 horas allá en X o Y trabajo del mundo, usted puede dedicar tiempo a desarrollar su vida, su futuro en su mente, verlo con imágenes, con rutinas, o sea, con programas. O sea, ¿qué me refiero con programas? Que usted tenga un esquema de vida, ¿sí? Bueno, se levantó, le toca ir a hacer esto, le toca luego hacer esto, le toca esto, que usted comience a desarrollar esa vida internamente. Eso es desarrollar, eso es generar la sustancia de lo que se espera. Cuando usted comienza a desarrollar
los anhelos y los deseos que usted tiene en su mente y a visualizarlos y comienza a alimentarlos con la constancia, que usted se haga constante con esos pensamientos y usted comienza a tener control de su realidad interna. Cuando usted comienza a dedicar tiempo a pensar cómo quiere usted ver su vida y comienza a trabajar en esa vida con sus pensamientos, a moldear, a transformar esa vida en su mente, en su pensamiento, con su creatividad, con su imaginación, comienza a moldear su vida y usted se hace constante en esto. ¿Por qué el sistema quiere que tú trabajes 8 horas, 12 horas? ¿Para qué? Para abstraerte de la capacidad de sentarte a pensar y a reflexionar en tu vida. ¿Para qué? Para que no generes una realidad para tu espíritu, para que tu espíritu no cambie la realidad en la que está inmerso por ellos. Porque cada vez que el hombre comienza a reflexionar acerca de su vida y comienza no a sugestionarse por la realidad que actualmente está viendo, sino que comienza a pensar en la vida que quiere llevar. Óyese bien, en la vida que tú quieres llevar, que tú quieres manifestar. Y comienza a trabajar en esos pensamientos. Entonces comienza a generar la sustancia que luego va a darle origen a eso que esperas. Porque eso es la fe. Es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya fueron y como es la evidencia de lo que vendrá. Óigase bien, la evidencia de lo que vendrá. ¿Por qué es la evidencia? Porque aunque todavía no se ha manifestado, tú ya lo puedes visualizar en tu mente y tienes evidencia de que ya existe porque ya existe en tu mente, ya existe en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque tú generaste la sustancia y por ser constante la has sabido mantener. La constancia lo que le da es permanencia a esa realidad hasta que llega el momento en que esta realidad colectiva la extrapola y la manifiesta. Yo quiero que usted entienda bien lo que estamos hablando porque es poderoso entenderlo. ¿Y por qué se lo explico de esta manera? ¿Por qué? Porque en este tiempo necesitamos que el hombre comience a hacer más presión para lograr de alguna manera salir de esa cautividad en la que estos que están por encima de la mente del hombre logremos salir de esa cautividad en la que ya ellos nos tienen envueltos. Pero para eso se requiere que el número de personas que comiencen a vivir diferente sea mayor, que comiencen a vivir la existencia en la que estamos ahora, no a la manera en que el mundo te ha planteado que debes vivir, sino a la manera en que la palabra de Dios te enseña. Y la palabra de Dios te enseña que hay que andar en el Espíritu. Pero ¿cómo andamos en el Espíritu? Ya dije que el comienzo de la vida espiritual comienza en el pensamiento. Cuando tú comienzas a desarrollar la vida en el pensamiento antes de manifestarla, eso fue lo que dijo, dispón tus labores en tu campo, oígase bien, como dice, dispón tus labores en tu campo y después edificarás tu casa. Ya, vamos a darle profundidad a esto. Vamos a pasar de una vez al plano espiritual, al contexto espiritual. ¿Qué está diciendo esto? El campo es la mente. El campo es la mente. Y cuando dice que dispón tus labores en tu campo y después edificarás la casa, está hablando que primero crees la sustancia de todo eso que tú quieres ver manifestado. O sea, que comiences a desarrollar cada detalle de cómo tú quieres verlo. Y después de que esa sustancia esté elaborada, esa realidad esté en tu espíritu, esté en tu interior, entonces después se va a ver la manifestación, que es la edificación de la casa. De eso está hablando este versículo. Dispón tus labores en tu campo y después edificarás tu casa. Está diciendo, primero genera la sustancia en la mente, primero genera la sustancia en el campo espiritual, en el mundo espiritual, y luego entonces esa sustancia se va a manifestar. Que es la edificación de la casa. O sea, la edificación de la casa es la materialización de eso que yo pensé, de eso que yo concebí, de eso que yo dispuse en el campo. La edificación de la casa es la materialización de ese sueño que primero yo dispuse en el campo y estuve pendiente de cada detalle, de cómo quería verlo, y estuve alimentándolo hasta que llegó el momento de edificación. Estamos hablando palabra de Dios, pero no en el término, en el contexto terrenal en el que tú estás acostumbrado a escuchar. Estoy hablando de las cosas espirituales que están allí describiéndose, pero que
tú tienes que alcanzar un despertar espiritual para poderlas percibir. Yo te las estoy hablando de esta manera para que tú las entiendas, porque esto es mucho más profundo todavía. Pero necesito que el pueblo comience a despertarse y comience a ejercer presión para que seamos más los que estamos peleando esta batalla mental. Como decía yo en este libro, Alcanzando el Reino de Dios se llama, de Yapemos Sapiens. Decía que la primera liberación era la del conocimiento del pecado, pero que la segunda liberación era la liberación de la mente. Y la liberación de la mente no es una lucha tanto interna como externa, porque tenemos agentes internos. Óigase bien, hay agentes internos que están en contra de tu liberación. Agentes que se crearon contigo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Y no quiero entrar en esta profundidad para no salir pero sí, es una lucha tanto interna como externa. Internamente tenemos voy a decirlo, a inclinación al mal impulso, que es una entidad espiritual que usted tiene adentro, que todos llevamos dentro, porque así fuimos creados, que no te quiere ver bien, a menos que tú sucumbas a su voluntad. Sí, de la única manera que el hombre está bien es cuando sucumbe a la voluntad del mal impulso, porque el mal impulso es fuerte. O sea, aquí ya estamos hablando en términos más místicos. No quería entrar a esta profundidad, pero bueno, vamos a tocarlo. Es más fuerte que el impulso positivo. Son dos entidades que están contigo. Y de la única manera que esa entidad te permite alcanzar los sueños es que cuando tú te sujetas a su voluntad. Es decir, que toca pelear contra esa entidad también para ser libre de ella. Pero eso ya es otro tema. Y allí el que nos ayuda es la palabra de Dios. Es el que nos da las fuerzas para vencer esa otra entidad y fortalecer al buen impulso hasta que él logra dominar la existencia que llevamos. Aquí estoy hablando de manera muy sutil para no profundizar, porque esto es gloria a Dios. El punto, amados, es que podemos ejercer presión y podemos comenzar a desmontar la programación mental si comenzamos a trabajar más por lo eterno, por lo que perdura. Si comenzamos a trabajar más en nuestros pensamientos, si el sistema te ha enseñado a actuar por impulsos, si tú no has puesto cuidado en eso. Y un ejemplo muy sencillo es que cuando tú decides sentarte en el sofá de la cama, en el sofá de la sala, o decides sentarte en alguna parte, tú lo haces de manera mecánica. O sea, tú no ves el proceso. ¿Cuál sería el proceso? Digamos que tú estás en tu cuarto y allí decides sentarte en el sofá de la sala. Tú decidiste sentarte en el sofá de la sala y actuaste, pero no viste el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que tú estás en tu cuarto y el proceso es verte ir al sofá de la cama y luego tomar asiento. Ese es el proceso. Y eso es generar la sustancia de lo que se espera. Pero el sistema te ha enseñado a actuar por impulsos, que es una manera de actuar mecánica, como un autómata. Tú piensas en algo y pum, va, lo haces. Pero no hay un pensamiento, no hay un discernimiento, no hay un análisis, no hay un proceso que te permita generar una sustancia de eso que tú quieres hacer. Y aunque lo haces, pero lo haces de manera mecánica. ¿Por qué? Porque el actuar de manera mecánica es que le sirve a ellos en su esquema para poder cautivar tu espíritu. ¿Por qué? Porque entonces tu espíritu no está pensando, no está analizando, no está discurriendo en lo que hace, sino es que piensa esto y eso lo hace, piensa esto y eso lo hace, pero no
no está discurriendo que eso que está haciendo no conviene, que eso que está haciendo no conviene. Por eso Dios dice que, óigase bien, Dios dice en Isaías que, gloria a Dios, que no discurren para consigo mismo y no ven que tomó un pedazo de madera, vamos a hablar en estos términos, y de ese pedazo de madera prendió un fuego y asó carne. Luego que asó carne, se comió esa carne y luego se sentó al fuego y sintió el calor del fuego. Óigase bien y luego que sintió el calor del fuego, después de que se reposó y se sintió que recuperó las fuerzas, entonces cogió el sobrante del madero y se hizo un dios y comenzó a inclinarse ante ese Dios que hizo de esa madera y a pedirle diciendo, sálvame porque tú eres mi Dios. Y entonces dice Dios, no discurre para consigo mismo, no entiende. ¿Por qué? Porque está actuando de manera mecánica, porque está siendo controlado. ¿Por qué? ¿Cómo no va a entender que de ese madero él cogió una parte y la convirtió en leña para crear un fuego? En ese fuego coció carne y se la comió y después se sentó alrededor del fuego para calentarse. Y el madero que estaba sufriendo ese proceso nada decía. Primero lo cogió, lo partió y lo quemó y el madero no dijo nada. No se quejó. Y después toma y hace un dios de ese madero y se inclina y le dice, tú eres mi Dios. Dios dice, no discurre. ¿Cómo después de él darle semejante proceso al madero, que lo partió, lo quemó y el madero no se quejó, cómo después él se va a inclinar ante un madero diciendo que sálvame que tú eres mi Dios? ¿Por qué? Porque está actuando de manera autómata. No discurre para consigo mismo. No hay un momento de sentarse a pensar qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. No hay un análisis. Y así está el hombre hoy en día, actuando de manera mecánica, de manera autómata. ¿Por qué? Porque los que están controlando su mente le están dando órdenes y como él no, gloria a Dios, y como él no tiene conocimiento de la verdad, no tiene fuerzas para sentarse a discernir qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Pero tú no puedes llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia si no tienes la fuerza para discernir en tus pensamientos, si no tienes fuerzas para discurrir. ¿Por qué no tiene el hombre fuerza para discurrir? Porque no quiere oír a Dios, que es quien da estas fuerzas. El conocimiento de la verdad es que te hace libre para tú sentar posición y entender que la manera en la que has estado existiendo no es la manera correcta. Y entonces comienzas a presentar parámetros y a desarrollar estrategias. Por eso dice que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con estrategia, porque con ingenio harás la guerra. Cuando el hombre comienza a adquirir sabiduría y comienza a entender de qué se trata esta verdad, entonces él comienza ya no a actuar por impulso, sino que comienza a generar sustancia, a analizar, a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces cuando tú piensas irte del cuarto a la sala, sentarte en el sofá, no te vas de una vez, sino que tú ves la escena primero. Primero generas la escena en tu mente. Óigase bien. Tú te ves yendo al cuarto, tú te ves saliendo del cuarto, yendo a la sala y sentándote en el sofá. Luego que haces eso, entonces ahora sí procede a desarrollarlo. Primero lo viste mentalmente y ahora procede a desarrollarlo espiritualmente, porque esa es la manera correcta de proceder. Primero se genera la sustancia y luego espiritualmente y luego se manifiesta físicamente. Y eso fue lo que el sistema ha hecho, ha quitado del hombre. Que no genere la sustancia y las cosas que quiere hacer, que quiere, sino que espera que le aparezcan, que le lleguen. ¿De manera que? ¿Por arte de magia? No. Te toca a ti trabajar en tu mente para que esas cosas, para generar la sustancia que va luego a hacer manifestar o manifiesto esas cosas que tú quieres. Pero el sistema te ha enseñado a trabajar en 8 horas en lo que no te aprovecha y a actuar por impulsos. ¿Para qué? Para que tú no generes sustancia en las cosas que tú deseas. Y entonces tus deseos van a quedar nulos, van a quedar vanos, van a quedar en el aire porque
simplemente van a quedar en deseos que no se materializan. ¿Por qué? Porque no tienen sustancia. ¿Cómo se adquiere la sustancia? Cuando tú dedicas tiempo a pensar en lo que tú anhelas, a visualizarlo en tu mente. Y tú comienzas a hacer de esa imaginación de esa vida, de esa imaginación que tú estás desarrollando en la mente, la proyección de tu vida. Y entonces tú comienzas a trabajar en la proyección de tu vida. Diariamente tú estás viendo que estás ratificando esos pensamientos, esos deseos que estén. Lo comienzas a rectificar y comienzas a ampliar los pensamientos acerca de lo que sería tu vida, lo que puede ser tu vida, de cómo tú deseas que sea. Esto es muy amplio, pero lo estamos tomando bajo esta perspectiva porque es la que más le llama la atención a los hombres, la proyección de su vida. Pero esto sirve para todo. Gloria a Dios. ¿Y por qué yo te lo estoy explicando hoy o ahora? Porque yo necesito que el hombre comience a hacer presión para que sean más los que entremos a pelear esta guerra. Gloria a Dios. Esto que te estoy anunciando hoy puede transformar tu vida si tú lo pones en práctica. Trabajar menos para el mundo y comenzar a trabajar más para ti. ¿Dónde trabajas para ti? En tu mente. Desarrollando, proyectando tu existencia, tu futuro, visualizándolo y organizando de tal manera que tú puedas rectificar cada detalle de lo que tú esperas vivir y ver que se mantenga, que eso se mantenga en el tiempo hasta que llegue la manifestación. Eso es andar por fe. Generar la sustancia de lo que se espera. Oígase bien, generar la sustancia de lo que se espera. Generar la sustancia de lo que se espera. Es visualizar las cosas que yo anhelo en mi mente y hacerlas bajar al corazón para que sean constantes, para que sean firmes, para que sean firmes. Gloria a Dios. Así que una vez más te digo, comparte el mensaje, no te quedes con la información, permite que otros también escuchen. De gracia recibiste y entonces da de gracia. Porque necesitamos comenzar a pelear esta guerra en serio. Y tenemos herramientas para darle una mayor amplitud a nuestra vida. Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida en abundancia y Él nos enseñó la manera, pero nos habló en términos que nosotros pudiéramos entender porque éramos terrenales y carnales y no podíamos entender los términos espirituales en los que Él nos podía, en lo que Él debía, Él nos quiso enseñar. Así que tuvo que utilizar términos terrenales para que pudiéramos comprender el mensaje, pero que los entendidos alcanzarían a descifrar lo que verdaderamente Él estaba hablando. Eso fue lo que Él dijo. Si os he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿qué tal si os hablar de las celestiales? Así que no nos pudo hablar esta verdad, no la pudo dejar desplegar en términos espirituales, sino que la desplegó en términos terrenales para que el hombre al cual se estaba refiriendo como es terrenal entonces pudiera entender la palabra. Pero le tocaba al hombre que entendía que Dios lo estaba invitando a conocer algo diferente, buscar, escudriñar y profundizar hasta poder desenvolver la palabra y entender el mensaje como es y poderlo aplicar a su vida. La vida es abundante en Cristo, o sea, en la palabra de Dios, que no te habla de cosas que van a limitar tu mente, sino que te están hablando de una libertad mayor que tú puedes comenzar a efectuar o a manifestar si comienzas a trabajar en tu vida espiritual. ¿Y dónde comienza lo espiritual? En el pensamiento. Allí comienza lo espiritual. Cuando tú comienzas a diseñar tu existencia a partir de tu pensamiento y eres constante en eso y comienzas a trabajar para eso, para trabajar para lo eterno, es trabajar en lo que está pasando por tu mente. Hay que apartarse del mal, sí, porque el mal lo que quiere es verte destruido. Pero entender que podemos desmontar una cantidad de ideas erradas si comenzamos a
oír a Dios y comenzamos a trabajar en los pensamientos, proyectar nuestra vida en nuestra mente, verla, visualizarla, permitirle al Espíritu entrar a vivir esa vida, a experimentar esa vida que nosotros queremos manifestar. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados, ¿cómo desmontamos la programación mental? Porque ese es el tema. La desmontamos cuando nosotros dejamos de vivir la apariencia de este mundo y comenzamos a enfocarnos adentro en nuestro pensamiento. Y comenzamos a proyectar, a visualizar nuestra realidad a partir de la imaginación. Y la constancia en esos sueños, en esos pensamientos, en esa proyección imaginativa, es la que le va a permitir a esa sustancia adquirir consistencia hasta el punto de manifestarse. Porque recuerda que la sustancia de lo que se espera se genera en el pensamiento, se genera a partir del pensamiento. Cuando tú logras darle imagen a ese deseo, a ese sueño, y comienzas a vivirlo, a experimentarlo en tu mente, entonces comienza a darle consistencia a la sustancia. Y una vez que la sustancia ha tomado consistencia, entonces lo que sigue es la manifestación. Gloria a Dios. Mira todo lo que te hemos dicho, que al parecer es lo mismo, pero que si tú prestas atención y buscas y tratas de analizar lo que te hemos dicho, alcanzarás un mayor entender. Y un mayor entender te traerá una mayor libertad. ¿Para qué? Para que acciones esto que estás aprendiendo hoy y lo pongas en práctica. Te convertirás en un guerrero que está luchando para su libertad y también te estarás proveyendo para una mejor calidad de vida, de existencia, para ti mismo y para los demás. Así que, gloria a Dios. Vamos a dejar el mensaje hasta aquí. Esperamos que tú compartas este mensaje, que permitas que otros también escuchen. De gracia recibirte y entonces da de gracia. Gloria a Dios. Recuerda, desmontando la programación mental o adoctrinamiento mental, que es lo mismo. Gloria a Dios. Comparte el mensaje, suscríbete al canal. También invitamos a los amigos que todavía no entienden que tienen un alma que necesita ser salva. Decimos que Jesucristo salva el alma del hombre de manera gratuita. Lo único que pide es que tú creas en Él, que confieses su nombre como el Señor y Salvador de tu alma. Y entonces, si así lo haces, dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Estamos en tiempo de salvación. Gloria a Dios. Cristo viene. Así que, amados, esperamos que lo que hemos dicho sea de gran edificación para tu vida y te dé un despertar y una mejor perspectiva de esta existencia. Que no tienes que salir a matarte 8 horas a trabajar para el mundo que te esclaviza y que al final te saca del mundo con las manos vacías, porque eso es lo que hace el mundo, ese es el pago del mundo. Al final de tus días tú verás que te irás a la eternidad con las manos vacías, después de trabajar 8, 12, 15 horas para el mundo. Pero Jesucristo dijo fue trabajar no por la comida que sino por la que vida eterna permanece. Es trabajar por lo espiritual. Y lo espiritual lo comenzamos a trabajar desde el pensamiento. En el pensamiento trabajamos lo espiritual. Cuando comenzamos a limpiar nuestro pensamiento y comenzamos a darle realidad o existencia a las cosas que anhelamos para nuestra vida, entonces allí comenzamos a trabajar por lo eterno, a generar sustancia que pronto se va a manifestar. ¿Por qué? Porque el hombre se hace constante. En vez de dedicar 8 horas a trabajar para el mundo, comienza a trabajar ese tiempo en las cosas que él anhela afirmar en su realidad espiritual. Y eso lo hace trabajando el pensamiento, rectificando los pensamientos, viendo que los pensamientos siguen siendo los mismos, alineados conforme a eso que él desea proyectar en su vida. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Así que, amados, no es más. Esperamos que tú entiendas el mensaje, que lo compartas, que entiendas que es una información que no te puedes quedar con ella, sino que debe ser multiplicador de la misma. Y esperamos con la ayuda de Dios compartir con ustedes en otra oportunidad. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.